Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Estamos en nuestra serie Restaurando el diseño de la paternidad. Hoy ya entramos a nuestro capítulo número 4, en donde vamos a hablar de padres ausentes, identidad en crisis. Mi pregunta para ti en esta tarde es, ¿eres tú un padre presente o eres un padre ausente? Muchas veces esa ausencia no tiene que ver con estar o no en casa, porque muchas veces la ausencia se ve en un padre que está siempre ocupado, distraído, distante. A través de este discipulado vamos a ver cómo es que se observa un padre distante y cómo esto puede afectar la identidad de los hijos. Pero también vamos a ver cómo Dios restaura, cómo Dios hace todas las cosas nuevas. Así que quédate y estudiemos juntos la palabra del Señor en este tema tan importante. Como te decía en un principio, la ausencia no siempre es una ausencia física. Muchas veces la ausencia se ve de una forma emocional, espiritual o relacional. Entonces, tenemos que comprender que no es solamente que el padre está para ser un proveedor, para pagar cuentas, sino que muchas veces falta que el padre pueda abrazar. Muchas veces los padres también son pasivos, no corrigen, no afirman. También hay padres que son más bien autoritarios, que son buenos para dar órdenes, pero no dan afecto. Entonces, este desequilibrio es lo que provoca una crisis de identidad en los hijos. La palabra del Señor en Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Nosotros como padres tenemos la misión de instruir a nuestros hijos, de enseñar a nuestros hijos para que ellos no perezcan, porque vemos que la ausencia no es solo de presencia, sino muchas veces la ausencia es de instrucción, es de guía, es de disciplina, es de falta de afirmar a nuestros hijos y ellos quedan sin dirección. Quiero hablarte también del rol del padre en la identidad. El padre es el que da la identidad a los hijos. Vemos que en Mateo capítulo 3, verso 17 dice: el Señor, en ese momento que desciende las aguas, dice que vino una voz del cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre estaba afirmando a Jesús, el Hijo de Dios. Jesús estaba recibiendo la afirmación antes de comenzar a hacer milagros, obras, antes de iniciar su ministerio, porque la voz del Padre es la que te afirma. Y de esa manera, la identidad de Jesús no estaba basada en las obras que él iba a hacer, sino en la voz del Padre que lo estaba afirmando. Mira, cuando un padre no afirma, el hijo busca validación en cualquier otro lugar. La va a buscar en amigos, la va a buscar en redes sociales y va a terminar confundiendo rendimiento con afirmación. Va a entender que lo que haga es más importante que lo que él mismo es. Y vamos a ver un poquito las consecuencias de la ausencia paterna. La ausencia paterna genera vacíos en el corazón, produce un miedo al rechazo, produce que la persona se involucre en relaciones disfuncionales, que entre en rebeldía o por el otro lado que se someta excesivamente. Y lo más peligroso es que también su imagen de Dios, del Padre Celestial, se distorsione. Entonces vamos a ver algunas consecuencias en detalle. Primero, como te dije, miedo al rechazo. Este hijo se va a preguntar si mi papá o mi mamá, que ellos eran mis padres, me rechazan. Yo puedo esperar de cualquier persona que me rechace y esto hace que la persona se vuelva insegura, se ponga muchas veces a la defensiva. Y en la adultez, esto se traduce también en miedo a ser abandonado y dificultad para confiar. Por otra parte, en lo que son las relaciones disfuncionales, una hija que nunca recibió afecto de su padre se va a esconder o refugiar en una figura paterna, en otros hombres, y va a buscar lo que no recibió de su padre.
va a buscar aprobación. En relaciones probablemente dañinas, puede aceptar maltrato porque cree que no merece algo mejor. Si tú quieres tener una hija sana en su identidad, sé un padre presente, sé un padre relacional, sé un padre que modele el carácter del hombre que tú quieres que esa hija, luego cuando se case, ella busque. Mira, un hijo puede repetir patrones de ausencia también, puede convertirse él mismo en un hijo, en un padre ausente. Otra de las consecuencias de la ausencia de los padres es la rebeldía. El adolescente que siente un vacío por la ausencia paterna puede desafiar toda autoridad. Puede buscar el llenar ese dolor con conductas de riesgo, ya sea en drogas, en violencia, en promiscuidad, porque finalmente la rebeldía es un grito silencioso. Es como querer hacerte ver por aquellos que al parecer tú eres invisible. También, por otro lado, como te mencionaba, esta ausencia paterna puede provocar una sumisión excesiva. Tienes miedo a ser abandonado, tienes miedo a perder a quienes amas, entonces tratas de evitar el conflicto siempre diciendo que sí y nunca diciendo que no. Y esto es muy riesgoso. Es muy riesgoso porque la persona que no desarrolla bien su identidad es capaz de hacer cualquier cosa para que los demás lo validen. Entonces, si queremos que nuestros hijos no corran el riesgo de ser introducidos en drogas, en adicciones, en promiscuidad, es que nosotros debemos afirmarlos en su identidad de hijos. Por otra parte, también se distorsiona la imagen de Dios como Padre. Nosotros en los templos, en las congregaciones, siempre tendemos a hablar de Dios como Padre. Y muchas veces las personas les cuesta recibir ese amor de Padre, les cuesta percibir a Dios como Padre, porque la experiencia que han tenido con sus padres deja mucho que desear, deja mucho que esperar. Incluso muchas veces los padres no solamente han sido negligentes, no solamente han sido ausentes, sino que han sido padres que han maltratado, han hecho mal uso de su paternidad con sus hijos o con sus hijas. Pero yo quiero decirte que Dios no es así. Dios es un Padre bueno. Y a través de este discipulado lo que hemos querido es modelar la paternidad de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo es Dios como Padre? ¿Cómo Él se relaciona con sus hijos? Él nos dio ejemplo en la vida de Adán. Él fue el primer padre y Adán fue el primer hijo. Entonces, si tú quieres conocer cómo es Dios como Padre, vemos que Dios con Adán le puso límites, le rayó la cancha, le dijo lo que era bueno, lo que era malo, le habló de las consecuencias y fíjate que Dios no libró de consecuencias a Adán. Nosotros como padres tenemos que aprender a dejar espacio para que nuestros hijos aprendan de sus errores y no evitar las consecuencias. Porque Dios, siendo bueno, Él no lo hizo con Adán. ¿Cuánto más nosotros? Porque es la forma que muchas veces necesitamos para poder aprender. Mira, Dios muchas veces puede ser visto como un Dios lejano, indiferente o severo, de acuerdo a la relación que tú tuviste con tu padre. También si tú ves que tu padre no fue capaz de proveer para tus necesidades básicas, es que tú vas a entrar en ansiedad y vas a creer que Dios no es capaz de cumplir su promesa, que Él dijo que si las aves del campo no siembran, ni ciegan, ni guardan en graneros, su Padre Celestial les provee. Pero a ti te cuesta recibir esa palabra y entras con mucha facilidad en ansiedad porque tal vez tu padre o tu madre no pudo proveer lo que tú necesitabas. Pero hoy es el tiempo de ser sanados. Hoy es el tiempo de ver la identidad de Dios como Padre y dejar que ella se refleje en nuestras vidas. Por eso es necesario muchas veces la sanidad interior. La sanidad interior tiene que ver con redescubrir a Dios como Padre. No ese Padre que tú conociste. No ese padre que falló, no ese padre que te violentó, no ese padre que te falló, sino que este es un padre que modela
la verdadera paternidad. Mira, muchas veces esta distorsión de Dios como Padre te puede llevar a un vacío espiritual, a buscar en otras fuentes, a buscar en otras cisternas, en placer, en éxito, en religiones vacías. Y cuando hablo de religiones vacías, me refiero a una religión que no te lleva a relacionarte con Dios. Porque la religión falsa te lleva a buscar en tus propios méritos, buscar la aprobación de un Dios que está sumamente distante, pero no es lo que la gracia nos enseña. También puede provocar inseguridad espiritual, dudar del amor de Dios. Cuando se te distorsiona la imagen de Dios como Padre, te cuesta confiar en que Dios es suficientemente bueno como Padre, porque a lo mejor nunca experimentaste ese amor estable que debe ofrecer un padre a sus hijos. Entonces el desafío es que nosotros podamos transmitir la imagen más fidedigna de Dios como Padre a nuestros hijos. Y eso Dios no nos deja solos, Dios no nos deja huérfanos, nos dejó su palabra, nos dejó su enseñanza y de ella podemos aprender día a día a ser los padres que nuestros hijos necesitan. Otro efecto que produce la ausencia de los padres es la crisis de identidad. Y esa crisis de identidad se trata de buscar aprobación, de buscar suplirlo con perfeccionismo, dependencia emocional o por otro lado, hiperindependencia. Esas son las señales de un corazón que tiene orfandad. Mira, la palabra del Señor dice en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejasen, con todo Jehová me recogerá. Aquí el salmista nos afirma en esa paternidad de Dios que nunca va a fallar. Todos hemos necesitado que nuestros padres nos afirmen. Pero quiero decirte que a lo largo de toda tu vida tú vas a necesitar un Padre Celestial que te afirme, que te sostenga, que te afirme en tu llamado, que te ponga esa cobertura que tus primeros padres debían darte. El Padre Celestial la tiene. Mira, muchas veces vemos la crisis de un hijo, de un joven o incluso de un adulto y lo etiquetamos rápidamente como rebeldía, ¿cierto? Pero esa rebeldía es solo la superficie, solo lo que se ve. El verdadero problema está en un corazón que se siente huérfano, abandonado y sin identidad. La orfandad del corazón genera vacíos que se expresan de distintas maneras. Se puede expresar como enojo, rechazo a la autoridad, como lo dijimos anteriormente, conductas de riesgo o incluso sumisión excesiva. Esto es un resumen. Pero en el fondo simplemente es dolor de no saber a quién pertenezco. Vamos a ver ahora un poco la restauración de Dios como un Padre presente. Dios no solo perdona, Él te da de su paternidad. Él te enseña como un padre debería haberte enseñado. En Romanos 8:15 dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y aquí podemos ver que Dios nos da una nueva identidad. Él nos dice que somos aceptos en el amado, que Jesucristo nos hizo aceptos en Dios, en el amado, para que podamos vivir seguros y ser sanos de toda orfandad, pero con límites claros. Nuestro Padre Celestial, Él es capaz de poner límites sin temor, porque en esta sociedad actual los padres tienen temor de poner límites a sus hijos. Y los límites lo que hacen es dar seguridad a los hijos. Contrario a lo que tú puedes pensar, tal vez tu padre no supo corregirte, tal vez tu padre te maltrató y tú te fuiste al otro extremo de no poner un límite, de no rayar la cancha como lo hizo Dios con Adán. Pero hoy es el tiempo de que tú tomes tu posición, de que tú primero te sientas un hijo de Dios
y que del mismo Dios tú has recibido la autoridad de ser el padre de tus hijos. Tú eres el padre que tus hijos necesitan. Dios ha puesto en ti las herramientas y es tiempo de que tú las puedas descubrir. Mira, para avanzar tenemos que sanar de raíz. Él, dice la palabra en Malaquías 4:6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. La restauración de la identidad no solamente tiene que ver con algo personal o algo familiar, tiene que ver con algo que las generaciones necesitan para poder avanzar y romper los patrones. Quiero también un poco hablarte un poco de cómo la voz del padre afirma la identidad de los hijos. La identidad de un hijo se forma en gran parte por la voz que lo afirma o por el silencio que lo deja vacío. Y la Biblia nos muestra claros ejemplos de esto. Por ejemplo, en Génesis capítulo 25 y 27, la idea es que estos discipulados, por tiempo no podemos abarcar toda la escritura, pero es importante que tú, después de escuchar este discipulado, o tú puedas ir parando este discipulado, te des el tiempo de leer las escrituras que estamos señalando. Entonces vemos en Génesis 25-27 el ejemplo de Isaac, con su hijo Jacob y con su hijo Esaú. Como hablamos la semana pasada, el favoritismo, Isaac favoreció a Esaú, mientras que Jacob buscó desesperadamente una voz que lo bendiga. ¿Te fijas? Por eso es que Jacob necesitó engañar por reclamar su primogenitura, esa voz que lo afirmaba como el primogénito, siendo que antes que naciese Dios había establecido ya que él realmente sería el primogénito. Mira, el favoritismo paterno genera inseguridad y competencia. Si tú no viste el discipulado anterior, yo te animo a que lo puedas ver, porque ahí hablamos de este tema en profundidad. También la voz de cómo Jacob afirma a José en Génesis capítulo 37. Jacob afirmó de diversas formas a José, lo afirmó en palabras, lo afirmó con símbolos, entregándole una túnica, pero a los otros hijos él guardó silencio. José se sintió amado, José se sintió acepto por su padre, pero sus hermanos se sintieron heridos y celosos, y finalmente eso lo llevó a la traición. Porque la afirmación exclusiva puede fortalecer a uno, pero herir a los otros. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Y te animo, te insisto, a ver ese discipulado en donde hablamos del favoritismo. También vemos a David con Absalón. David cayó ante el pecado de Absalón, cayó ante el pecado de su hijo mayor también, y eso provocó que Absalón buscase identidad en la rebelión. Muchas veces esa figura rebelde que transmiten los jóvenes es solo falta de identidad que proveen los padres, o que más bien no proveyeron los padres. La pasividad paterna, quiero que escuches claramente esto, abre crisis de identidad. No te puedes permitir ser un padre pasivo. No te puedes permitir ser un padre ausente. Tu primer ministerio son tus hijos. Tu primer ministerio es tu casa. De hecho, la Escritura es tan clara en decir que aquellos que no tienen a sus hijos en sumisión en el Señor no pueden ejercer un pastorado, un liderazgo en la iglesia. Porque si no puede administrar su propia casa, ¿cómo va a administrar la iglesia del Señor? Así de importante es el ministerio, la paternidad que tú ejerces sobre tus hijos. Si no es cosa de que veamos el caso de Elí y sus hijos en 1 Samuel capítulo 2. Vemos que Elí nunca levantó su voz para amonestar a sus hijos, para ponerles alguna demanda a sus hijos. Y eso llevó a que sus hijos viviesen en desenfreno, incluso en el mismo templo, y que ellos muriesen de muertes prematuras, y que finalmente se perdiese el sacerdocio.
¿Por qué? Por ser un padre que no levantó la voz para corregir. El silencio frente al pecado destruye la identidad espiritual y el legado. ¿Qué legado quieres dejar tú a tus hijos? ¿Qué quieres tú transmitir a las generaciones que vienen? También vemos el hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Vemos que el padre aquí no calla, sino que cuando vuelve el hijo, cuando el hijo vuelve en sí, cuando él lo deja que su hijo viva la consecuencia de su desobediencia, él está dispuesto, cuando este hijo vuelve realmente arrepentido, este padre lo afirma. Dice, este hijo, mi hijo, estaba muerto y ha revivido. No le reprochó nada. No lo llenó de sermones, porque ya el hijo había tenido suficiente con todo lo que había experimentado, el hambre que había vivido, la pobreza que había experimentado. Este padre fue suficientemente sabio para entender que este era el momento de afirmar la identidad de su hijo. El hijo llegó tan deteriorado que él quería ser un jornalero, un trabajador de su padre, porque estaba totalmente arrepentido y se daba cuenta de que había fallado en su papel, en su lugar como hijo. Él era capaz de decir, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero recíbeme como uno de tus jornaleros, de tus trabajadores. Pero el padre, en lugar de aceptar la proposición de su hijo, ni siquiera lo dejó terminar. Y él dijo, mi hijo estaba muerto y ha revivido. Es tiempo y es necesario que nosotros como padres, como madres, sepamos también saber en qué temporada están nuestros hijos y hablar vida sobre ellos. Tal vez se equivocaron, tal vez tomaron malas decisiones, pero también es tiempo de que ellos sean afirmados en el nuevo tiempo que Dios tiene para ellos. Pídele al Señor discernimiento. ¿Qué tiempo está viviendo tu hijo? ¿Está viviendo el tiempo de volver en sí? ¿Está volviendo el tiempo? ¿Está en el tiempo en que está volviendo en sí y necesita ser afirmado en este nuevo tiempo? La voz del Padre sana la orfandad y devuelve la dignidad. Eso solamente lo puede hacer un padre. El padre sana la orfandad. El padre devuelve la dignidad. Cuando tú ves una persona botada en la calle, quiere decir que esa persona perdió su dignidad, pero primero perdió su identidad. Por eso es importante, padre, ponte en tu lugar. Tus hijos te necesitan. Tus hijos necesitan oír tu voz de afirmación. Imagínate Jesús, cómo el Padre Celestial lo afirmó para que Él comenzase su ministerio desde la identidad de hijo. Porque Jesús, cuando envía a los 12, les dice, ellos llegaron con un reporte y decían, Señor, mira, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Pero el Señor los afirmó diciendo, no se gloríen por lo que han visto, sino porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Porque no nos afirmamos en lo que hacemos para Dios. No nos vamos a afirmar en lo que alcancemos en Dios, sino que en nuestra identidad de hijos, en que nuestros nombres están escritos en las palmas de las manos de Dios. Mira, su ministerio nace desde la identidad afirmada, no desde el rendimiento, no desde lo que tiene que hacer. Y esto lo necesita escuchar aquella hija Marta, aquella hija que siente que tiene que hacer muchas cosas para ser considerada en el reino. Quiero decirte que tu trabajo en el Señor es valioso, no es en vano, pero no es lo que afirma tu identidad. Es la voz del Padre quien define antes de cualquier obra que tú puedas hacer, porque Dios preparó obra para que andemos en ella, pero Él las preparó de antemano. Antes de que tú hagas cualquier cosa, Dios ya preparó esas obras para ti. Así que disfruta de tu identidad de hijo.
Yo quiero que también hoy día tú pienses, ¿dónde te sentiste abandonado? ¿En qué área de tu vida sentiste que no fue cubierta por tu Padre? Porque Dios quiere sanarte. Dios quiere ser esa voz que define quién eres tú. Dios quiere ser aquel que te dice que tú eres amada, que tú eres acepta, que tú eres recibida en el regazo del Padre. Que no importa cuánto te hayas equivocado, el Padre te ama entrañablemente y te recibe como el Padre que recibió al Hijo pródigo. Y quiero en esta hora también, para dejar esta enseñanza bien cerrada, cómo nosotros formamos la identidad de nuestros hijos. Ojalá que esta palabra te toque ahora que tú tienes un hijo pequeño, pero si no, nunca es tarde. Dios está redimiendo los tiempos porque Él prometió que en este año el corazón de los padres se vuelve hacia los hijos y el corazón de los hijos se vuelve hacia los padres. La palabra del Señor dice en Proverbios 22:6, y este es el primer paso, instrucción temprana. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, en su carrera, y aun cuando fuese viejo no se apartará de ella. No en tu carrera, no en los planes que tú no lograste, sino en el plan que Dios tiene para tu hijo. Porque la identidad se forma desde la niñez. Los padres deben sembrar los valores, el propósito, la dirección espiritual. Tenemos como padres conocer el diseño que nuestros hijos portan. Nosotros a la edad de nuestra hija de 10 años recibimos el diseño de Dios para ella. Y que a lo mejor no tenía nada que ver con lo que nosotros podíamos ver en ella. Por eso es importante preguntarle a Dios y exponer a nuestros hijos a escenarios donde ellos puedan también descubrir cuál es su llamado, cuál es su propósito. También el segundo paso es disciplinar con amor. En Efesios capítulo 6, verso 4 dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La corrección no es castigo, es formación. Por eso es importante que también evaluemos qué tipo de castigos estamos usando o qué tipo más bien de disciplina estamos usando. La disciplina está siendo para formar, porque la verdadera disciplina tiene la capacidad de guiar y no de provocar simplemente ira. Es importante que identifiquemos un área donde nuestro hijo o nuestra hija necesita corrección y aplicar límites claros con explicación y afecto, sin librar de las consecuencias si esos límites se rompen. Si tú dices, hoy tú te entras a las 9, hoy tú te entras a las 8, ese límite se debe respetar. Y si no, tiene que haber una consecuencia dependiendo del grado de la desobediencia. También, como paso número 3, para afirmar en la identidad de nuestros hijos debemos evitar heridas emocionales. En Colosenses capítulo 3, 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Porque muchas veces los padres son tan infantiles que no tienen la capacidad de guiar, pero sí de ser casi hermanos menores de los hijos. Y eso provoca ira en el corazón de los hijos. Evitar las palabras duras, evitar las comparaciones, evitar los silencios que hieren. De esa manera tú no vas a exasperar a tu hijo. Esta palabra exasperar viene del griego eritizo, que también significa provocar, irritar, estimular. También hay otra palabra en Efesios 6:4, que es la palabra parorgizo. Y ambas palabras transmiten la idea de provocar innecesariamente a los hijos, generando enojo, frustración y desánimo. Pero ¿cómo tú puedes provocar a tus hijos a frustración, a enojo, a ira? Cuando tú los criticas constantemente. Cuando un padre nunca afirma lo bueno, solamente lo malo. Solamente señala los errores, eso genera frustración y enojo porque tu hijo siente que no hay forma de que él logre agradarte.
Es importante que puedas corregir esto. Las comparaciones dañinas también, lo vimos la semana pasada, el discipulado pasado. Los hijos no se comparan, son como los 5 dedos de la mano, son todos distintos, todos tienen dones distintos, todos tienen situaciones distintas, debilidades distintas. Porque la comparación lo que hace es herir la autoestima, porque por un lado tú vas a levantar a uno si tú dices, mira, tu hermano es más responsable que tú, tu hermano es más inteligente que tú, a uno lo vas a hacer sentir muy bien, pero el otro, ¿cómo va a quedar en su autoestima, en su identidad? También por las promesas incumplidas. No prometas nada, Padre, que tú no puedas cumplir. No prometas tiempo, no prometas apoyo, no prometas regalos, no prometas cosas que tú no puedes cumplir. Porque ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a provocar en el corazón de tus hijos que luego ellos no crean en el Dios que cumple promesas. Así que si tú haces una promesa a tu hijo, no tardes en cumplirla. Y no prometas en base a esperanzas. Si tú no tienes los recursos, los medios para prometer algo, no lo prometas simplemente. Tu hijo también tiene que aprender que no toda la vida se puede obtener de forma rápida, que las cosas cuestan, porque veo muchos padres que se sacrifican, se esfuerzan para proveer todas las cosas a su hijo, pero en contra de ellos mismos. Es importante cumplir las promesas porque el hijo aprende a no confiar y se siente engañado y eso lo lleva a enojo y desánimo. Así que promesas cumplidas. El otro paso para afirmar en la identidad es, o más bien en la falta de identidad, en la autoridad sin amor. Cuando ejercemos disciplina solo con dureza, sin explicar, sin acompañar, el hijo puede que te obedezca, pero lo va a hacer por miedo, no porque te tenga respeto, y va a desarrollar internamente una rebeldía hacia ti. También la ausencia emocional. Tanto puede ser que tú estás en casa físicamente, pero estás atento a otras cosas, no le escuchas, no lo miras, no compartes con tus hijos. Y el hijo prácticamente se siente invisible. Y eso va a provocar inseguridad y búsqueda de atención en lugares equivocados. También las expectativas imposibles. Perdón, esto estábamos hablando de cómo se provoca ira a los hijos. Las expectativas imposibles, padres que exigen perfección en los estudios, en los deportes, en la conducta. El hijo vive bajo presión constante y eso genera ansiedad y enojo. No provoquemos a ir a nuestros hijos, acompañémoslos en sus procesos. El cuarto paso para transmitir identidad es transmitir fe y memoria espiritual. La palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón primero, y luego las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. En el Salmo 78, 4, 6, el Señor dice, para que lo sepa la generación venidera. Nuestro Dios es un Dios generacional. Nosotros tenemos la encomienda de transmitir el Evangelio, de transmitir la fe, una fe genuina, una fe no fingida a nuestros hijos. Pero primero, sus palabras tienen que estar en nuestro corazón. Nosotros debemos recibir a Dios como Padre primero. No podemos dar lo que no tenemos. Si tú careciste de un padre y si tú estás tratando de paternizar a tus hijos, pero no puedes porque no puedes dar lo que no recibiste, hoy es el tiempo que tú recibas la paternidad de Dios, que tú recibas el regazo del Padre, que tú recibas la afirmación de Dios. Dios hoy día te quiere afirmar, Dios te quiere sostener, Dios te quiere guiar por sendas de justicia. La identidad espiritual se transmite en la vida cotidiana. El Señor les dijo un poquito por aquí, un poquito por allá, mandamiento tras mandamiento, reglón tras reglón. No se trata de hacer un sermón para tus hijos, sino de aprovechar el día a día para transmitirle tu fe a tus hijos. Compártele lo que Dios ha hecho en tu vida, las obras poderosas que Dios ha hecho en tu vida. Y si aún no has vivido nada poderoso de Dios, hoy es el tiempo que comiences a vivirlo, porque lo que tú vives es lo que vas a transmitir. Hablar de la fe en casa.
contar testimonios familiares, orar juntos, guiar a tus hijos, que ellos también puedan guiar una oración, también puedan guiar un tiempo de búsqueda juntos. Compartir con los hijos tu historia personal de cómo Dios ha obrado en tu vida. También restaurar las relaciones. Este es el paso 5 y con esto voy a terminar. Si la relación está quebrantada, si la relación está rota, y si tú a través de este discipulado te has dado cuenta de que no lo has hecho tan bien como padre, este discipulado no está para condenar a nadie, está para traer luz, es para traer direcciones, para traer restauración. Hoy es el tiempo aceptable. Es tiempo de que tú confieses delante de tus hijos que te has equivocado, pero que Dios te está enseñando a ser el padre que Él planeó y diseñó para ti. Recibe esta enseñanza, recibe este espíritu de adopción que el Dios tiene el día de hoy para tu vida y comienza a determinarte a pedirle a Dios que te enseñe a guiar a tus hijos en el camino. Que primeramente su voz te afirme a ti, para que tú con tu voz puedas afirmar a tus hijos. Y que Él haga volver el corazón tuyo hacia tus hijos y de tus hijos hacia ti, para que puedan caminar juntos en la identidad que Él te ha dado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios ponga en ti paz y te direccione en lo que tienes que hacer para que esta restauración tome cuerpo, tome sustancia. Señor, yo en esta hora oro por tus hijos, oro por las relaciones que se han roto, oro por la falta de confianza que se ha roto por causa, Señor, de engaño, de promesas no cumplidas, de comparaciones. Señor, todo lo que se rompió en el mal uso, en el nombre poderoso de Jesús, llamamos a la paz, llamamos, Señor, a la reconciliación. Tú nos diste el ministerio de la reconciliación, Padre. Señor, si hay hijos que se han visto afectados por espíritu de rechazo, incluso cuando estuvieron en el vientre de su madre, yo oro por restauración y declaro que son aceptos en el amado, que son bienvenidos, que tú tienes planes de bien para ellos, Señor, porque tal vez por ignorancia sus padres y sus madres declararon palabras, Señor, que ellos nunca debieron haber recibido. Pero, Señor, en esta hora declaramos que son aceptos, declaramos que son bienvenidos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y no solamente en sus hogares, no solamente en sus casas, sino también en el reino tuyo, Padre. Tú los haces aceptos. Que esta palabra corra, Señor, que toque los corazones y restaure la identidad de los hijos. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.